Gracias. Muy bien. Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Gracias a quienes Dios dispuso en sus corazones venir a la casa del Señor de manera presencial y también a aquellos que dispuso Dios que nos vean a través de la plataforma de Facebook, que es una bendición porque llega a diferentes partes y nos miran familia, nos miran amigos y pues que Dios los bendiga. Y y pues vamos a continuar con lo que es la enseñanza del día jueves. Estamos revisando el libro de los Hechos y nos quedamos en el capítulo 11. Me dicen amén cuando hayan llegado al capítulo 11 en su Biblia digital y en su Biblia física. ¿Ok? Amén. ¿Ya llegaron ahí? Muy bien, bueno, pues vamos a ver el día de hoy el capítulo 11, que aquí en la Biblia dice, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Y primero cuando empecé a leerla, dije, pues, ¿qué tema le pongo? Porque viene la parte de, les voy a dar un resumen del 10 para poder entrar al 11, ¿va? Entonces, la semana pasada el pastor nos hablaba del capítulo 10 y nada más para hacer remembranza, en Hechos 10:34 nos dice que Dios no hace acepción de personas, es decir, Dios no tiene favoritos. Y a través de lo que fue el mensaje enviado a los hijos de Israel, pues empezó a anunciar el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Después vino el bautismo que predicó Juan y Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él. Mientras aún Pedro hablaba en el capítulo 10 de todo lo que aconteció, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que oían el discurso. Entonces, pues esa es la entrada, ¿no? Esa es la introducción para poder llegar al capítulo 11, en donde nos dice que los apóstoles y los hermanos en Judea oyeron lo que sucedió, que el Espíritu Santo cayó en casa de gentiles y que ellos estaban como disputando con Pedro el motivo del por qué, y vamos a leer la palabra que dice. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos? Vamos a continuar. Dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Y ahí los voy a dejar. ¿Ok? ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado como los apóstoles y los hermanos, cuando vemos a una persona que tiene hambre y sed de Dios y le empezamos a poner un límite? Es como que esa persona no ha sido circuncidada, esa persona no ha sido renacida, esa persona no ha sido renovada, esa persona, ¿por qué lo va a hacer? ¿Quién es esa persona para hacerlo? Uy, si supieras cómo es esa persona, no le creerías lo que te está diciendo. Entonces, en ese sentido, se estaba poniendo un límite a algo que ya Dios había hecho. Un límite a algo que Dios se había dispuesto que sucediera. ¿Por qué? Porque si
Si continuamos leyendo, y no me voy a adelantar, en verdad no me voy a adelantar al capítulo, pero ahorita vamos a ver el por qué Dios ya había dispuesto ese tiempo tanto para la familia de Cornelio y cómo trató con Pedro para que realmente Pedro fuera obediente y acudiera a la casa de Cornelio. Entonces aquí nos quedamos que Pedro les dijo, en el 5 voy, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por los 4 puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba, al cielo. Y luego aquí llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pues aquí en esta parte, ¿cuántas de las veces, como les preguntaba hace un momento, nos hemos encontrado en la situación en donde se dice, ¿cómo es que esta persona vas a permitir que continúe con lo que Dios estableció? Aquí mismo habla del bautizo en agua. Entonces, muchas de las veces nosotros hemos dicho de cómo es que esa persona, bueno, nosotros quiénes somos para decidir si tiene derecho o no esa persona de bautizarse. Esa actitud es la que nosotros se empiezan a tener, por decirlo, ¿no? Dice, se empieza a tener cuando uno empieza a creerse más sabio que Dios, porque si Dios puso el querer por el hacer en esa persona, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? Entonces, ¿en cuántas situaciones nos hemos encontrado aún con nuestros mismos familiares en donde ellos están pasando por una situación y es como que, pues es que se lo merece por todo lo que ha estado haciendo? Pero realmente esa persona se está acercando, ese familiar se está acercando porque quiere escuchar palabras de vida, porque quiere escuchar una palabra de refrigerio de parte de Dios, pero a veces está más la actitud de, no, pues es que pues se lo merece, pues ya ni modo, por todo lo que ha hecho. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué tal si en ese momento
Dios lo planeó o Dios lo generó para que pudiera ser ese momento en donde pudiésemos hablarle de Él, para que Él sane ese corazón, para que Él restaure su mente, para que Él restaure su vida. Y en nosotros a veces está Él. Ay, Dios, no, ¿por qué? Así como Pedro. ¿Cuántas veces le dijo el Señor a Pedro? 3 veces para que él tomara la decisión de ser obediente, para dejar a un lado esos pensamientos de religiosidad, se le quieren llamar, esos pensamientos aprendidos, o las prácticas que hacían, en donde decían, no, pues es que no va a tocar cosa inmunda a mi boca, si Dios ya lo limpió. Nosotros tenemos que aprender a ver a esas personas, tenemos que aprender a ver a nuestros familiares como esas personas limpias por Dios. Si nosotros no la empezamos a ver con esos ojos espirituales, es como que, ay, no, pues ¿por qué? Entonces, de allí empieza la fe, de allí empieza la fe. Ustedes no saben y perdóname papá, pero voy a poner el ejemplo. Ustedes no saben lo grato que fue para mí el ver que mi papá se bautizara en agua. Todo el tiempo yo le decía, cuando estábamos en la iglesia, le decía, papá, va a haber bautizos. Papá, es hora de bautizarse. Mi papá, hija, yo voy a saber cuándo, no me estés presionando. Pero para mí era como, ya lo tienes que hacer, o sea, yo ya lo hice. Mi manera de pensar, mi manera de pensar. Papá, pero ya, es que hazlo, que no sé qué. Y mire, y que lo otro ya, ¿no? Le decía. Y ella, hija, yo voy a saber cuándo. Pues para gloria y honra de Dios, cuando Él decide, porque Él lo decidió, que supo que iba a haber bautizos, Él dijo. Entonces, fue el tiempo que Dios dispuso y que trabajó en su corazón para que Él tomara esa decisión. Pero ahora sí que si me voy a cómo reaccionaron los apóstoles y cómo reaccionaron los hermanos, a lo mejor era mi desesperación de que, mi papá es que no quiere o algo, pero en su momento y en su tiempo Dios lo hizo y Dios lo preparó. Entonces, muchas de las veces, la parte en la que Dios también nos ha comentado que esperemos, o las veces en las que Él nos ha hablado, tenemos que empezar a accionar conforme lo que Él nos habla, conforme lo que nos dice, conforme lo que Él nos indica, en lo que es en obediencia. Hay cosas que a lo mejor te dicen, es que ¿por qué le vas a dar de comer a una persona que vive en la calle? ¿Por qué le vas a dar dinero a esa persona que está pidiendo para comprarse un taco o una botella de agua? ¿Por qué vas a hacerlo si ellos así les gusta vivir? ¿Por qué? Pues porque si el Señor lo puso, si el Señor lo dispuso en nuestro corazón y nos pone esa compasión por esas personas que han sido olvidadas por la sociedad, por así decirlo, es el momento en donde nosotros tenemos que dar testimonio de Dios que habita en nosotros y que pone en nosotros esa parte de ayudar y esa parte de bendecir a las personas, porque somos bendecidos para bendecir. Hace, no sé, yo creo que más del mes, veníamos el pastor y yo de mi trabajo. Y ¿quién sabe aquí que aparte de mi trabajo, pues doy sesiones? Ok. Entonces, veníamos
del trabajo y yo tenía súper compacta la hora, ¿no? A las 7 de la tarde tenía mi sesión y eran las 5:30, esa vez, salí poco tarde del trabajo y eran las 6:00 y de repente veníamos entre la Oaxaca y Río Nuevo y estaba un señor y yo traía abajo la ventana y estaba llorando. Era una persona que vivía en situación de calle, que vive. Y y estaba llorando y yo volteaba y no miraba. Y yo, pastor, alguien está llorando. Y luego me decía, ¿quién? Y ya volteo y ya lo tenía aquí. Y me dice, mira, me echaron unos perros que no sé qué, todo ensangrentado, todo roto, la camisa, el pantalón, porque le habían echado unos perros. Y estaba llore, 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 llore. Y ya en eso fue como, se cambió en verde, le di unas toallitas para que se limpiara la sangre, se cambió en verde. Y yo iba meditando y hablando con Dios y le decía, Dios, ¿por qué no lo puedo ayudar? Me dice, ¿no puedes? Y yo, pues es que va manejando Miguel, el pastor, perdón. Si le digo que se regrese, no va a querer porque tengo mi sesión. Y dice, ¿segura? Así. Y yo, está bien. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y me dice, me volteé a ver el pastor y me dice, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando? Y yo, hay que regresarnos a comprarle algo, un botiquín, algo, no sé, llevarlo al hospital, hay que hacer algo por esa persona. Y me dice el pastor, pero tienes tu sesión. Y yo, no importa, no importa, la puedo pasar más tarde. Pero me entró como ese sentimiento, tristeza, compasión de parte de Dios y en esa parte leía esto y me recordé esa vez que me dijo, o sea, ¿no puedes? O sea, ¿realmente no puedes? Y yo, pues es que sí, sí puedo. Pues el caso es que le hablé a mi paciente, le dije, ¿sabes qué? ¿Pasó algo? ¿Puedo atenderte a las 8? No, pues que sí. Y yo, ya le hablé a mi paciente, pastor. Me dijo que sí a las 8. Está bien. Fuimos, lo llevamos al Hospital General. Primero fuimos a la 30 porque allá nos mandó el Google. Luego fuimos al Hospital General y ahí lo iban a atender. Nosotros íbamos a pagarle lo que le tuvieran que hacer, que le inyectaran contra la rabia, todo. Pues para gloria y honra de Dios, fue gratis para él y ya se quedó como tranquilo. Y esa parte de cuántas veces es como le hemos dicho a Dios, Dios, ¿es en serio? O Dios, ¿eres tú quien me estará diciendo? O Dios, no, es que no se puede. Y ahí fue como, ¿no se puede? Y pues para gloria y honra de Dios, nos regresamos por la persona estaba como muy, muy, muy contristada, muy triste, pues porque le echaron los perros, ¿no? Pero cómo allí pudo ver ese favor y esa gracia de Dios y su mente que era vengarse de las personas, pudo haber un cambio de parte de Dios que Dios preparó para ese momento y que él no accionara quizá como lo estaba pensando. Entonces, en esos momentos, Dios pone en nosotros esa convicción o esa confianza, esa compasión de realmente hacerlo. Pero si nos fuéramos por lo que la gente dice de, ay no, pues es que es una persona que no tiene hogar, ¿para qué? ¿Para qué lo vas a hacer?
No podemos llamar inmundo algo que Dios ya limpió. No podemos ver quizá todo lo que esa acción causó en esta persona, en este señor, de parte de Dios, y cómo Dios empezó a trabajar y a tratar con él a partir de ese momento. Entonces, todos esos pensamientos o todas esas palabras que podemos llegar a escuchar, ya sea de otras personas, cuando Dios pone esa convicción en nosotros, no hay algo que nos haga desviarnos. Y si ha pasado, esa parte de Dios, realmente serás tú el que está hablando. Dios te va a responder y Dios te va a decir qué es lo que tienes que hablar. Aquí lo sorprendente es cuando dice, Él te hablará palabras por las cuales serán salvos tú y toda tu casa. Esa es la parte de lo que es el Evangelio. ¿Qué fue lo que habló Pedro? Habló que Dios no hace acepción de personas. Habló que envió el mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Qué fue lo que habló Pedro? Que Dios ungió con el Espíritu Santo y con todo poder a Jesús de Nazaret. ¿Qué fue lo que habló Pedro? Habló del Evangelio. Y esas palabras son las que hicieron salvas a Cornelio y a toda la casa de Cornelio. No solamente está la acción de no llamar inmundo lo que Dios ya limpió, o no llamar común. Sí, ¿no? Así dice, a ver. No llames inmundo. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Ok? Entonces, en esa parte también está el, bueno, pues no es común, es una persona por la que Dios se ocupa. ¿Y qué más puedo decir? Dios te ama, Dios te dé paz, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, Dios provee, Dios te dé fortaleza, Dios te dé ánimo, Dios te haga te haga más sabio. Palabras de vida. Dios te bendiga a ti, a tu casa. Fíjate que Dios fue el que puso en mí, el que me regresara a que hiciéramos esto. Es de parte de Dios esto que está sucediendo, para recordarte que Dios te ama, que para Él eres preciado, para Él eres una persona valiosa, porque eso se le mencionó a esa persona. Y aún cuando pasamos, que llegamos a la clínica 30 y que no era allí, había una persona evangelizando con una bocina donde pasamos y estaba hablando del amor de Dios hacia sus hijos. Entonces, no sabemos quién era esa persona. No sabemos si ya conocía de Dios. No sabemos lo que Dios ya había hablado a su vida. Pero lo que sí sabemos es que a partir de esa acción en obediencia, tuvo ese mensaje de refrigerio de parte de Dios para su vida, para gloria y honra de Dios. Entonces, encontramos en el 16 que dice, entonces me acordé de lo dicho por Jesús cuando dijo Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. En esa parte nos habla de cómo en un lugar que es convocado por Dios, el Espíritu Santo
llena ese lugar. Y si a Él le place, puede hacer esta parte de lo que es el bautismo en fuego. Y en ese sentido, en ese lugar convocado por Dios y en esa parte en donde Él es el que pone el querer por el hacer, por su buena voluntad, va a ir acomodando los tiempos y las formas para Él derramarse con su gloria y ahora sí, como decía, ¿no? Llenar esta casa de su hermosa gloria, de su presencia, en donde en su presencia hay renovación y Él es el que nos lleva aún más allá de donde nosotros podemos imaginar cuando Él empieza a hacer su voluntad. Aquí lo sorprendente es que más adelante habla de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía dice aquí que fue por primera vez a donde a los discípulos se les llamó cristianos y que no solamente era una iglesia para judíos, sino que también era para gentiles. Y como eso llegó a tal grado de dar a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre y que todos los hermanos se pusieron de acuerdo para ayudar a sus hermanos por la mano de Bernabé y Saulo. Entonces, cuando está esta armonía en lo que es la iglesia, cuando uno aprende que se trata de Dios y no de uno, cuando se trata de hacer la voluntad de Dios y la gran comisión que tenemos estipulada en Mateo 28:18, que es ir y hacer discípulos, cuando está enfocada realmente la iglesia en buscar el rostro de Dios y su justicia y todas las cosas nos son añadidas, cuando realmente nosotros como iglesia no ponemos esas etiquetas, esos estigmas de que, ay no, ¿por qué lo voy a ayudar? Ay no, ¿para qué vamos a permitir que él lo haga? ¿Quiénes somos nosotros para poner un alto? Y aún el mismo Pedro dijo, ay, espérenme, se me perdió el versículo. ¿Quién era él para poder estorbar a Dios? Está en el 11:17. ¿Quién era él para estorbar a Dios? Y ahí todos callaron y glorificaron a Dios. Cuando vengan esos pensamientos de que, uy, sí, ahora sí, el más santo. Uy, sí, ahora sí quiere hacer esto. Uy, sí. No estorbemos la obra de Dios en la vida de esas personas, sino que al contrario, si Dios nos va a usar, ya sea como testimonio por nuestro estilo de vida, o va a poner en nosotros un denuedo para hablar su palabra, para hablar con valor, para hablar con confianza, para hablar con la libertad total de Dios, de su palabra y de todo lo que conocemos a través de este libro escrito y lo que el mismo Espíritu Santo nos ha hecho saber del Padre. Si Él va a poner esos momentos, esas situaciones, esas personas, es mejor que no estorbemos y que tengamos ese corazón dispuesto y que tengamos nuestra boca dispuesta para que el mismo Espíritu de Dios ponga en nosotros como carbón encendido lo que debamos de hablar para edificar a esa persona. Debemos de continuar en esa comunión con Dios para estar atentos, listos y dispuestos cuando se presente la situación.
y saber que no lo estamos haciendo para nosotros mismos. Saber que no estamos hablando de nosotros mismos, sino que estamos hablando del único Dios que vive y reina por todos los siglos, que estamos haciendo esas cosas, el evangelio, que estamos llevando el evangelio para que sea expandido su reino, que es el reino del cielo, que es aún más grande de lo que nosotros podemos ver aquí en la tierra. No se trata de hablar de nosotros. Se trata de que toda palabra que de nosotros salga sea una palabra que viene del corazón de Dios y que Él mismo sea el que la pone en nuestras bocas y que llegará a los corazones quebrantados. Las palabras que Dios ponga en nuestras bocas para esas personas en específico va a llegar a corazones quebrantados y Dios es el que los va a restaurar. Va a llegar a las personas débiles y Dios es el que las va a fortalecer. Va a llegar a las personas tristes o que están pasando una situación de depresión y Dios es el que las va a llenar de gozo. Va a llegar a las personas enfermas y Dios es el que les va a dar sanidad. Va a llegar a las personas que estén pasando por una situación de duelo y Dios les va a dar pronto consuelo. Va a llegar a aquellas personas que estén pasando por situaciones de ansiedad y Dios les va a dar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Para esto tenemos que estar dispuestos y disponibles, siendo instrumentos útiles en las manos de Dios. ¿Y cómo es que lo vamos a lograr? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Teniendo esa comunión con Dios para que a través de su presencia seamos renovados, seamos transformados, seamos restaurados, seamos avivados, seamos esos instrumentos, esas saetas que son lanzadas para hacer la voluntad de Dios. Y con eso, familia, con eso, Él nos va a hablar las palabras por las cuales seremos salvos nosotros y será salva nuestra casa. Nos va a dar las palabras para aquellas personas que necesitan conocerle, sean salvas y sea salva toda su casa. Porque Dios es fiel y Él no es hijo de hombre para mentir. Así es. Y todas las promesas en Él son el sí y el amén. Y por mí a fin, Efesios 6, 19, 20, por favor. Ustedes me dicen por qué. Listo. Muy bien. Dice, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debe de hablar. Gracias a los que están en transmisión, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios a las 10 de la mañana aquí en casa, 10:30, 11 de la mañana más o menos, por lo que es redes sociales. Que Dios les bendiga.